Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera charlando en este living hace largo tiempo, con distintas cosas semanales, mensuales, con novedades por un lado y con un mes que se nos va por el otro. Estamos en el final del mes de octubre, empezamos ya así, bajando la barranca del año y terminando con el año 2018. Y lo estamos abandonando con muchas novedades con respecto a lo que pasa en el mundo. Internacionalmente, nosotros, los argentinos, estamos bastante conmocionados con lo que pasó en Brasil. Si usted leyó las opiniones de Bolsonaro, se va a dar cuenta que es algo totalmente distinto para lo que Brasil venía votando, totalmente distinto para lo que venía pensando. ¿Y por qué lo habrán votado? ¿Por qué esa mayoría que le sacó 10 puntos al PT, que están cansados los brasileños del PT? ¿Por qué? Simplemente porque están cansados de corrupción y de inseguridad. Las dos cosas que Bolsonaro le propone, anular la corrupción y tratar de defender para todos los brasileños la seguridad. No importa que sea xenófobo, que tenga sus ideales propios muy distintos a lo que la sociedad brasileña tiene, pero lo votaron, quizás buscando un cambio. Lo mismo pasó 2 años atrás con Donald Trump, un outsider de la política, un empresario que tenía un programa de televisión, empresario exitoso de Estados Unidos, y que hoy primero nos asustamos cuando comenzó a American First, su cerrar Estados Unidos para defender sus trabajos, y después estamos participando de un proceso económico inédito dentro de Estados Unidos, con una desocupación inédita porque no existe prácticamente, con una creación de dinero y absorción de dólares impresionante a lo largo del mundo, y Estados Unidos cambia. Un tipo que le teníamos miedo y que decíamos que era un loco, está cambiando la primer potencia del mundo. El otro tipo que decíamos que, y ojo, porque como es, vieron cómo habla, es homofóbico, se arrepiente de tener hijas, y hoy va a estar gobernando Brasil y nos va a estar diciendo, Argentina la corre de lado, el Mercosur de lado. Primero Chile, después Estados Unidos, y una alianza estratégica que quiere tener, que no está nada mal, por supuesto, siendo uno de los países más grandes de América del Sur, ¿no? Por otro lado, en esta semana también, donde participamos de estas distintos matices políticos que existen en el mundo y que también están existiendo en Europa, participamos de una movilización en Argentina, para mí una vergüenza, absoluta vergüenza. Una movilización que lo que pretendía era que el Congreso no sesionase. Usted se imagina, si usted lee el Código Penal, se va a dar cuenta que eso está penado por la ley, de que impida que algún poder de la nación ejerza su función. Bueno, el problema que teníamos no era la movilización sola, sino era la interna y la externa. Da vergüenza ajena ver a algunos diputados pidiendo el levantamiento de la sesión o mostrando fotos diciendo que la policía era la participante con una foto vieja de otro momento, de otro año, sacada por un fotógrafo de Infobae. Yo entiendo que se debería sancionar a ese tipo de diputados. Más que el diputado más panqueque que existe, Leopoldo Moró, que era un emblema de la Unión Cívica Radical y hoy es un emblema del mamarracho. Así que los argentinos vemos cómo
Estas manifestaciones pretenden cambiar lo que un poder que representa, según la Constitución, ya que usted y yo no deliberamos ni hacemos leyes, nuestros representantes tienen que actuar para generar esas leyes, para mejorar el país, para que todos vivamos mejor, para que haya menos corrupción, para que haya menos libertinaje, para que haya más seguridad y para que haya menos narcotráfico. Todo eso es lo que la manifestación quería anular. Y que algunos diputados se prestan, como se prestaron en diciembre del año pasado, a este desastre que después vivimos los que trabajamos o estamos dentro de esa zona. Una semana que es difícil, una semana que nos está planteando a los argentinos qué tenemos que mirar y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Porque nos quejamos de este gobierno, el otro gobierno, el que se fue, no hizo ningún mea culpa. Este gobierno tiene sus problemas de ejecutividad porque tiene impericia y el 55% del electorado creo que no sabe a quién votar. ¿Saldrá algún Bolsonaro de Argentina? Pensémoslo. Nosotros participamos con el voto, como en los últimos 70 años. Y además estamos conmemorando 35 años de una democracia que costó mucho, que costó sí sangre, sudor y lágrimas, y que el doctor Alfonsín en esa memorable elección ganó al peronismo por primera vez frente a frente y logró tener un gobierno importante, no solo para nosotros como pueblo democrático, sino que además juzgar a las juntas que tanto desastre habían hecho dentro de este país. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso en este programa. Vamos a estar hablando con un jefe de gabinete de agroindustria de la provincia de Buenos Aires para ver qué pasa dentro de la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente un país dentro de otro país. Vamos a estar hablando con Héctor Rubini, economista de USAL, de Ciencias Económicas de la USAL, hablando de índice de miseria, fundamentalmente, y de cómo estamos parados en la economía. Y vamos a estar hablando con un senador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, del Frente Renovador, para ver qué está pasando también dentro de la provincia y qué va a pasar o cuál es la visión que tiene con respecto al gasto público, a la política y al 2019. Hoy vamos a tener la ausencia del doctor Peña, que está en cama, pero que la semana que viene seguramente lo vamos a tener acá. Y ahora participamos de los que nos ayudan a hacer este programa tras estos 22 años y venimos de lleno con los invitados. Gracias, señor director. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Bueno, primer bloque del programa y se los dije en la apertura. Jorge Rodek, jefe de gabinete de agroindustria en la provincia de Buenos Aires, una provincia que es un país dentro de otro país, y nada menos que agroindustria. Teóricamente, una de las industrias que más desarrollo necesitamos que tenga, en función de que seguimos siendo agrícola ganadero fundamentalmente, y gracias a Dios, ¿no? Pero no es poco lo que tienen, porque ¿qué es el programa ovino provincial? Cuéntenos. Bueno, hay gusto Gracias por venir. venir a verlo. Y el programa Ovino Nacional es uno de los tantos programas. Este es, como le decía, es una ley ovina nacional que es para la recuperación de la ganadería ovina, que tiene un presupuesto de 80 millones de pesos a nivel nacional. A la provincia de Buenos Aires estos últimos años le viene tocando 20 millones de pesos y esto es lo que estamos trabajando desde que llegamos a la gestión. Hemos puesto en el sector ovino 50 millones de pesos y bueno, vemos cómo el stock ovino va creciendo y creciendo. Estamos impulsando mucho como bonaerense es el consumo de carne ovina. Tenemos la suerte que de 1 o 2 años a esta parte la lana volvió a resurgir también, sobre todo la lana fina tiene unos precios espectaculares, $9 un kilo de lana, que para la lana merino, que es principalmente toda la Patagonia y el sur de nuestra provincia, da una rentabilidad a los productores que ya era hora que les toque, como se diría vulgarmente, pero hoy el partido de Patagones, que tiene casi 400.000 ovejas merino, que fuimos poblando a través del programa ovino con estos precios de la lana y una demanda de carne ovina, la verdad que la están pasando como hace 15 o 20 años que no la pasaban, ¿no? ¿Y cuán grave fue la sequía en la provincia y cómo está la situación hoy? Mire, la provincia de Buenos Aires produce la mitad de todo lo que produce agricultura y ganadería. Primero tuvimos una inundación, después tuvimos una sequía. Fueron puntualmente, no tanto la inundación como la sequía, no es que se secó la mitad de una provincia, de hecho, yo soy productor agropecuario de Coronel Dorrego, estoy para el lado de Tres Arroyos, una localidad oriente y Copetonas, que es Tres Arroyos, y ahí hemos tenido muy buenos rindes, no hemos tenido una sequía, y 50 kilómetros para el otro lado hubo una sequía, otro poco en Pringles, para hablar del sudoeste, Coronel Suárez, pero no fue un problema general, ¿no? Ahora, lo concreto y mirando para adelante, estamos a 4 semanas de hay que tocar madera, si no pasa nada raro, se viene un cosechón de fina, primero cebada y después trigo. Estamos hablando en lo que hace a trigo entre 19 y 20 millones de toneladas. Para ponerlo en contexto, con el gobierno anterior producíamos 10 millones de toneladas. Sí. El trigo estuvo 7 años intervenido por el gobierno anterior, particularmente por Guillermo Moreno. La ganadería está en una recuperación enorme, sí, no solo la carne vacuna, sino lo que uno conoce como carnes alternativas. Inclusive está buscando nuevos mercados, cosa que es importante para exportación la ganadería, y eso nos potencia también a nosotros. Bueno, se han abierto 45 mercados, que va desde la carne vacuna, la carne de cerdo, estamos exportando medias reses a Rusia y ahora a China también. Carne ovina, como le decía, y hoy la carne vacuna está en el 6º lugar, es decir, la Argentina recuperó el lugar, habiendo estado tercero, con el gobierno anterior bajó al lugar número 13 y hoy ya estamos en el lugar número 6 y hay mucho más negocios para hacer, pero seguimos recomponiendo un stock ganadero que supimos tener, que perdimos. El gobierno anterior le costó a la Argentina 10 millones de cabezas, 10 millones de cabezas, que por los ciclos biológicos lleva más de 2 o 3 años recuperar, pero se están recuperando porque hoy la ganadería vacuna, que es un emblema, ¿no?, de la Argentina y de las exportaciones nuestras, estamos recuperando enormemente, hay muchísima demanda para la carne vacuna, que es un artículo de lujo en todo el mundo. Así es. Usted sabe que la carne más consumida es el cerdo y el ave,
después viene la vacuna y después, porque es otro artículo de lujo, la carne ovina. Entonces, las carnes se están potenciando mucho y estamos muy optimistas con todo esto. Y la provincia de Buenos Aires, indudablemente el país tenemos un problema de logística cara. Sí. La provincia de Buenos Aires particularmente también porque tenía muchos problemas de infraestructura. ¿Cómo estamos hoy a 3 años de gobierno? Bueno, si algo se nota es la cantidad de obra pública que hay. Se está trabajando muchísimo en el puerto en Bahía Blanca, que es el puerto que más veces visito, el puerto de Quequén, toda la infraestructura portuaria, acá también en Ensenada se está trabajando. Nosotros necesitamos todo el tema de los puertos, necesitamos ferrocarriles, bueno, todo el Plan Belgrano, todo lo que tenga que ver con la red vial, con la red ferroviaria, usted la conoce, y después las rutas, ¿no? Hoy no hay una ruta que no esté, una ruta nacional que no esté en obra, ¿no? Yo estoy siempre, digo, mi segundo hogar es la Ruta 3, porque yo estoy en Tres Arroyos, Coronel Dorrego, y esa está en obra, la Ruta 5, la 7, la 8, es decir, se está trabajando muchísimo en 2 proyectos, que son las autopistas por un lado, y lo que se llama Ruta Segura, que es un carril más en el resto de las rutas. Ahora, hay que avanzar en todo lo que sea logística, y después casi una ironía con lo que uno escucha acá, en Buenos Aires, en el conurbano, que hoy si algo está padeciendo el interior de la provincia de Buenos Aires es la falta de mano de obra. Así como se lo digo, Sí. hoy es difícil conseguir un tractorista. Usted habla de mano de obra calificada. Sí, mire, el personal de a caballo, hablando de la ganadería, ya hace un par de años que los tenemos que traer de otras provincias, ¿no? No hay más personal de a caballo para trabajar en Hacienda. Y lo que hace en agricultura, alguien que pueda manejar un aplicador de fitosanitarios, un tractorista, se nos viene una cosecha, se están ofreciendo cerca de 1.600, 1.700 pesos por día y no se consigue personal, ¿no? Es tomar conciencia que la gente ha perdido la cultura del trabajo. Tenemos que retomar todo lo que sean artes y oficios, hubiéramos dicho. Usted está en el campo. Esa fue una política de Estado, destruirlo. Exactamente, Pero en los 90 destruimos todo lo que fuera un oficio. Usted está en un proyecto ganadero que crece, necesita darle agua a la hacienda, se le rompe un molino, usted no encuentra un molinero. No encuentra que lo arregle. Tiene que instalar una bebida, le pasa lo mismo, y tener hacienda es sinónimo de alambrar y de reponer alambrados, no consigue un alambrador, y eso sería en la parte ganadera, y en la parte agrícola hay una importante demanda. Eso debería, en los ministerios de cultura de las provincias o de la nación, deberíamos empezar a fomentar, a becar a los chicos que muchos no saben qué estudiar, a becarlos para las tareas que necesitamos. Exactamente, ¿no? Pero acá sería interesantísimo. El drama que hemos sufrido los argentinos de perder la cultura del trabajo, te hace una generación, ¿no? Uno lo dice con cierto dolor, pero es más fácil encontrar un trabajador de 45 años para arriba que de 45 años para abajo en las actividades agropecuarias, ¿no? Usted ve los tractoristas que son máquinas muy modernas, con todo el confort, y el que está arriba de un tractor es una persona mayor, los sueldos van entre 1.500 y 1.800 pesos por día, ¿no? Y es gente más grande porque los chicos no vienen a trabajar porque tienen otra cultura que no es justamente la del trabajo. La del trabajo. Y yo a veces me pregunto, si me permite, doctor, redondearle, ¿no? Yo soy muy optimista de este gobierno, creo que este país realmente va a salir adelante, creo que así como se viene dominando el tema del dólar, va a llegar el momento de la tasa de interés, vamos a corregir la inflación, y después va a venir el otro problema, cuando el país se encamine, va a faltar la gente que quiera trabajar, ¿no? Y eso no hay ninguna duda, ya está faltando. Ya está faltando. O sea, tenemos mucha preocupación por los extranjeros que invaden el país teóricamente porque ocupan puestos que los argentinos no ocupan. Así es. Y el otro día, hablando con un empresario, me dice, yo tomo extranjeros porque el argentino siempre llega tarde y falta. Sí, pero el extranjero no. En general... Me dejó sin hablar. En general el campo está en un buen momento, ¿no? Obviamente. Este tipo de cambio, cualquier exportación que uno haga, la agropecuaria o lo que fuese, con este tipo de cambio la Argentina
la Argentina exportadora está muy competitiva. Nosotros exportamos gran parte, no todo, pero exportamos de 20 millones, se exportan por lo menos 13 millones de trigo, se exporta mucha cebada, cosa que antes no pasaba. Bueno, ni hablar de lo que estamos sembrando ahora, que es soja, maíz y girasol, la carne vacuna que se exporta. Y como le hablo de todo lo tradicional, estamos exportando mandarinas también y se están exportando un montón de productos agropecuarios. Eso es lo que el país necesita, abrir nuevos mercados de exportación, exportar todo lo posible de trabajo argentino. Sí. No nos olvidemos que los chinos nos empezaron comprando soja y aceite de soja y soja trabajada, y hoy lo hacen en China. Se llevan el grano y el resto lo hacen ellos. Argentina es un país que es proveedora de todo eso que el mundo va a necesitar siempre y cada vez más. Ojalá, yo confío en el país. Me cuestan las instituciones, me cuesta la educación y me cuesta la justicia. Quizás sea el que nos teñimos canas, vos y yo, ¿no? Yo soy modelo 1950, no tengo ningún problema en decirlo. Yo tengo un año menos, pero nunca fui taxi, así que estamos bastante bien. No, pero es así. Es así. Pero yo creo que atravesar 70 años del pasado del argentino es una tarea... Es una tarea titánica. Es una tarea titánica. Y además creo que tenemos que tener una política de Estado a largo plazo, como pasó con todos los países que crecieron. Es así. Ahora, yo escuchaba a Prebisch en el 84 decir que los chinos proyectaban sus cosas a 25 años. Y yo decía, o Prebisch está muy gagá, o yo estoy loco. No podría ser. Y después se fue así, y mirá dónde está China hoy. Es así, ¿no? Pero cuando uno hace un poco de historia, Ricardo López Murphy en el 2002, 2003, cuando fue candidato a presidente, ¿no? Que estuvo tan cerca de serlo, él ya decía entonces, nos vamos a quedar sin energía, ¿no? Y a nadie pareció importarle y nos quedamos sin energía y mire lo que el costo que está pagando la ciudadanía, el argentino en general, por todos los errores. Gracias, Rode, por haber estado en Economía Ahora. Suerte en el trabajo, porque la provincia de Buenos Aires es el pulmón que necesitamos para que el país crezca, y lo necesitamos en serio. Permítame agregarle dos cosas más. Le traigo los saludos de la gobernadora, de María Eugenia Vidal y de mi ministro, Leonardo Sarquís. Así es. Que tenía planeado venir él, tuvo un inconveniente. No pudo por inconveniente, pero un saludo a Sarquís y un saludo a la gobernadora, por supuesto, que confiamos en que ella con su fuerza pueda mejorar todo lo difícil que es la provincia de Buenos Aires y las mafias que hay ahí adentro. Y sí, son unas cuantas las mafias. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de política. Segundo bloque del programa, y dije que íbamos a hablar de política. Estamos con un político, si bien es un senador mandato cumplido, es un diputado provincial, Jorge Donofrio. Gracias por estar en Economía Ahora. Gracias por la invitación. Por visitarnos, integrante del Frente Renovador. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho, porque lo veo al Frente Renovador un poco desdibujado, a pesar de que, como dije en la apertura, el país está buscando alternativas. Más del 50% de la gente hoy no sabe, o no quiere, mejor dicho, votar por lo que está y por lo que fue. Está buscando algo. Si uno analiza esos números, el 70% está en contra de este gobierno, pero el 70% vuelve a estar en contra del anterior gobierno. Sí. ¿No? Con lo cual, hay una franja muy grande. El universo es muy grande. Nosotros estamos construyendo una alternativa en la Argentina desde los equipos técnicos, desde el trabajo, desde Tienen un equipo técnico impresionante. ¿Y por qué está pasando la caída del bote que en su momento pasó con el menemismo? A ver, nosotros tenemos que hacer nuestra mea culpa. Hemos sido el equipo o el frente electoral que más propuesta hizo, sí, y quizás fallamos en la comunicación. Pero fíjese que cuando
empezó la visualización de esta última crisis, todos los gobernadores, al primero que llamaron fue a Sergio Massa y a su equipo económico para que pusiera luz en lo que venía. Y esta alternativa estamos trabajando fundamentalmente, en mi caso, en la provincia de Buenos Aires, para que haya una alternativa. Hay gente que está desconforme con este gobierno, hay gente que no quiere volver al pasado y nuestra responsabilidad es mostrar una alternativa y volver a enamorar a la gente, pero con propuestas, ¿no? Y de eso se trata. Yo estoy muy, pero muy preocupado por la actualidad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a lo presupuestario. Y además, decir claramente la injusticia que vivimos los bonaerenses, porque fíjese, la provincia de Buenos Aires aporta casi el 50% del PBI nacional y recibe el 22% de coparticipación. Así es. La provincia de esta manera es inviable. Fíjese la trampa de la reforma constitucional del 94, la reforma que se hizo para arreglar la coyuntura electoral de alguien, ¿no? Así es. Dijo, en una cláusula transitoria, deberá haber una nueva ley de coparticipación, pero este aquí la trampa, por unanimidad. Yo lo que sostengo es que la provincia de Buenos Aires... Ahí cerraron el tema. Yo lo que sostengo es que la provincia de Buenos Aires es anterior a la República y tiene herramientas para sentarse y plantear con claridad qué es lo que hay que hacer. Pensar que sacándole recursos a la provincia de Buenos Aires se va a solucionar el problema de la Argentina es tan falso como pensar que aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes va a cerrar el déficit. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, ese es uno de los graves problemas que tampoco la política se hace cargo, porque cuando vos hablas con cualquier político y hablamos de ajustes o de nichos, de problemas, todo es irrelevante. No, eso no, porque eso es irrelevante. O sea, los asesores de los diputados, los asesores de los senadores, los choferes de los senadores, Astillero Río Santiago, todo es irrelevante. Ahora, cuando empezás a sumar... Le planteo un tema... el impuesto a la ganancia para los jueces. Pero, por supuesto, a ver, la matriz impositiva no podemos tener 100 y pico de impuestos, ¿no? Tiene que haber uno, sencillo, muy visible, que nadie se pueda escapar. No nos saques el trabajo a los contadores, por Dios. No, pero justamente sería más simplificado. No, pero sí, claro. A ver, ¿cuál es el refrán más usado en los Estados Unidos? De la muerte y de los impuestos nadie se salva. Nadie se salva. Bueno, nosotros tenemos que ir por ese camino. Pero te doy un tema simplemente para decir cómo llegás al hueso. Vamos a la obra pública y a las contrataciones del Estado. Alguien que me explique que se llenan la boca de decir peleamos contra las mafias. ¿Por qué no se modificó la ley de obra pública y la ley de contrataciones? ¿Por qué no lo hacemos de manera informatizada, encriptada? No se venden más pliegos. Entonces, online se sube un pliego, lo baja todo el mundo, todo el mundo hace su oferta, no hay ningún funcionario que sepa quién estaba ofreciendo. Previamente hubo una selección de las empresas que podían ofertar. No, la calificación. La calificación, obviamente. Termina la oferta, se abre una semana para mejoramiento de oferta y cuando se terminó se aprieta Enter y sale la empresa ganadora. No hay forma de que haya corruptela en el medio, que le pidan el 20, que me dan un adelanto. Es una forma de ahorrar y hacer las cosas bien. Bueno, sí, claro. ¿Falta materia gris en el Estado? Yo soy un iluminado que pienso que eso se puede hacer. No, para nada. ¿Hay otros países que lo hacen? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no se hace acá? Bueno, pero muchas de esas cosas ahí no se hace acá. No se hace nada acá. Bueno. A ver, acá se cambian pequeñas cosas para que no cambie nada. Y lo voy a repetir, yo como bonaerense quiero poner la provincia de Buenos Aires adelante. Por eso le pedimos a la gobernadora que se ponga al frente de este reclamo. Vamos a acompañarla, vamos a estar con ella. Ahora, lamentablemente en los últimos años, los bonaerenses hemos estado gobernados por porteños que han venido a ser de gobernador. Y que además querían picar en la provincia de Buenos Aires para los proyectos nacionales. Entonces, hoy estamos necesitando un criollo bonaerense que lleve esto adelante. Donofrio, vos, en definitiva, ¿hacia dónde tendés? ¿Hacia tu nicho que es Pilar o hacia la provincia total? Mira, yo estoy caminando toda la provincia de Buenos Aires. Vos venís de San Isidro. Yo nací en San Isidro, vivo hace muchos años en Pilar. Pero fíjese que yo el otro día veía la discusión del presupuesto nacional, del cual somos damnificados los bonaerenses, porque la variable de ajuste fue la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Yo veía que se discutían 10 millones, por ejemplo, para planes sociales. O sea, que se estaba discutiendo miseria. Digo,
¿No tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, una vía férrea que une el puerto de Bahía Blanca con Vaca Muerta? Por ejemplo. ¿No tendríamos que Por estar, ejemplo. ¿No tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo llega a Junín y a General Villegas luz y gas industrial para tener centros industriales que puedan procesar la materia prima y dejar de vender grano y vender valor agregado? Claro. Bueno, nadie está pensando ni la provincia ni la Argentina de los próximos 20 años. A ver, nos hemos acostumbrado a agarrar el diario del lunes y empezar a gestionar a partir de lo que estaba publicado, ¿no? Y no nos hemos dado el ámbito, por falta de ejercicio, porque desaparecieron los partidos políticos, para que haya un ámbito de discusión. Claro, pero estamos de acuerdo. Saquemos que los partidos políticos desaparecieron. Los tradicionales ya no existen igual. Perfecto. Pero el presidente, cuando se lanzó a la presidencia, ni pensando que iba a ser presidente, habló de un pacto social con todas las partes de la política argentina que no se cumplió y que creo que es necesario. Esté quien esté. Le agradezco que lo plantee. ¿Por qué? Porque el llamamiento viene seguido por la invitación y sentarse a la mesa. Sí. Eso jamás pasó. Jamás pasó. Mire, la única que lo llevó a plantear fue la gobernadora Vidal. En su primera asamblea legislativa dijo: convoco a todas las fuerzas, fundamentalmente por el tema de seguridad. En ese momento fue llamada al orden por quien maneja los hilos en la Argentina, en ese momento Durán Barba, y dijo: no, consenso no, porque eso es debilidad. Claro. Bueno, nosotros estamos siempre corriendo en la mezquindad y siempre pensando de elección en elección. Ponemos el carro delante del caballo. Exactamente, cuando lo que tenemos que estar pensando es en la Argentina de los próximos 20 años. Yo sé que a los que estamos en política, y me incluyo, siempre nos tienta más cortar la cinta el mes que viene, ¿no? Pero alguien tiene que pensar un poquito más adelante. Claro, pero todos los que cortaron la cinta el mes que viene están muchos o procesados o escondidos o no pueden salir a la calle. Entonces yo creo que alguna vez el político tiene que pensar en el bronce, en San Martín, en Belgrano, en Sarmiento, que nos dieron la patria grande, es la patria que nosotros tenemos hoy, gracias a ellos. Absolutamente. Yo le decía que habíamos perdido los partidos políticos, hemos devenido de una democracia de partidos políticos a una democracia de candidatos. Así es. ¿No? Hoy es más importante un publicista que un pensador, ¿no? Pero bueno. Para nosotros. Para nosotros. A ver, yo creo que hemos tocado fondo, y no me refiero a que este gobierno tocó fondo, pero yo creo que hemos tocado... No, en general como sociedad. Hemos tocado fondo como sociedad. Tenemos 70 años de fracaso. Éramos octavos en 1944. Hagámonos cargo de todo lo que nos pasó hasta ahora. Todas las clases han fracasado. Tenemos un 30% de pobreza, tenemos indigencia, tenemos miseria. O sea, la sociedad y la política y el sindicalismo y los empresarios, todos fracasamos. Mire, por eso estamos donde estamos. Escribí un libro sobre justicia y seguridad, se llama Argentina contramano del mundo, ¿no? Y no es antojadizo el título. Yo me encargué de revisar en otras partes del mundo cómo... ¿Qué hacen? Los problemas que teníamos nosotros, cómo los habían resuelto en otras partes del mundo, y la verdad lo que veía era que se hacían al revés. Digo, nosotros nos empeñamos a hacer las cosas mal. Jorge, nos queda un minuto. Hemos llevado adelante un modelo de antipolítica cuando los países exitosos tienen políticos profesionales. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tampoco nos sirvió los peritos. Los peritos y los CEOs no nos sirvieron. Que eso no son políticos. Claro, no son políticos. Y los políticos de raza tampoco nos sirvieron. Entonces, pero estamos de acuerdo con vos, ¿eh? Es todo porque el argentino tiene que hacerlo a la Argentina. Ni a la chilena, ni a la boliviana, ni a la uruguaya, ni a la europea, ni a la española, ni a la alemana. A la Argentina. Y vamos al revés del mundo, a contramano, como decís vos. Yo creo que está faltando grandeza de quienes conducen para convocar, grandeza para quienes estamos en la oposición, de generar el ámbito de discusión antes de hablar de candidaturas, pero soy optimista y creo que vamos a salir adelante. Gracias por haber venido a Economía Ahora, te vamos a seguir convocando para este año electoral que va a ser complicado y que a su vez la sociedad está buscando. Esperemos que encuentre. Seguramente así será. En el próximo bloque vamos a estar hablando, como dijo Jorge, de miseria.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y dije que íbamos a hablar de miseria. Estamos con Héctor Rubini, el licenciado Héctor Rubini, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL. Gracias por estar con nosotros en Economía Ahora. Justamente ustedes tienen un índice que nos habla de la miseria en Argentina y bueno, has escuchado un poco todos mis conceptos que creo que hemos fracasado económicamente en los últimos 70 años. Económico, socialmente, en distintos aspectos, pero porque queremos, ¿por qué fracasamos y cómo estamos hoy? El fracaso... O ¿cómo salimos de esto, mejor dicho? Es bastante explicable por unas décadas de políticas erráticas, contradictorias y aparte subyace, como se ha visto en las últimas crisis macroeconómicas, un serio problema de organización interna de la Argentina. Es decir, todavía no tenemos instituciones consolidadas, no tenemos confianza en esas instituciones, tampoco en las señales económicas y en las señales de los tres poderes, fundamentalmente del judicial, ya que toda economía capitalista funciona en base a las señales de los precios y a las señales de los fallos judiciales, claro, que garantizan los derechos, claro, de propiedad y los contratos. Entonces, bueno, estamos justamente no en el puesto 8, donde estábamos en los 40 o antes, estamos en el 50 y pico, buscando el 60, y va a ser difícil... Sí, hemos desbarrancado, indudablemente. Y sí, cuando después vienen crisis como las de este año, crisis de balanzas de pagos, el terremoto impacta sobre toda la economía. Todo lo de este año era un poco predecible en el año pasado porque veíamos que había como que una política económica que en algunos aspectos no cerraba. Después, obviamente, estuvo influida por lo que pasó internacionalmente con la aspiradora de Estados Unidos, las tasas de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo estamos hoy parados con unas tasas tremendamente altas internas, con lo cual el comercio y la industria y la pequeña industria que queríamos decir que íbamos a proteger, la estamos destruyendo? Un dólar contenido con una faja cambiaria amplia. ¿Cómo lo sostenés esto? Porque yo escuché a Duhovne que este era un sistema para 4 años más, hablando de política, y para mí no tira ni 4 meses más. Bueno, ahí depende mucho de cómo reaccione tanto el sistema financiero como la economía real al nuevo programa con el FMI. Ahora lo que se ha optado es por someter a la economía a un corte de crédito interno después del corte de financiamiento externo, con un esquema recesivo tradicional. El Fondo Monetario no cambió, como decía Duhovne, es el Fondo Monetario de siempre. El programa es un programa estándar, sí, obliga al país a achicar la demanda interna, a tratar de buscar un tipo de cambio real más alto y a intentar reactivarse solo a través de exportaciones. El problema que tienen los programas del fondo es que acarrean una transición recesiva de 2 a 5, 7 años, que no siempre es fácil de digerir políticamente, claro, y genera conflictos distributivos bastante importantes, sobre todo cuando ocurre como este año, ¿no? Cuando se opta por una restricción monetaria y fuertes tasas de interés muy altas, tasas casi pre-hiperinflación, que no resiste, hacen que no resistan las pymes, no resistan las empresas que tengan que
reprogramar deudas o refinanciar pasivos. Entonces, naturalmente... Y baja de la pyme a la gente. Claro, empieza por ahí, luego continúa en el empleo, sigue con el consumo y termina permeando a toda la economía. Entonces, naturalmente, el propio Fondo Monetario revisó para abajo las previsiones para este año y para el año que viene. Es decir, Argentina entre este año y el que viene está con una caída de 4,5 puntos del Producto Bruto. Esta, digamos, es la nueva proyección del FMI, bastante peor que la proyección pesimista que había hecho en junio. Y creo que era la proyección que tenía el mercado en junio. Y considerando que nos exige hacer un ajuste para llegar al déficit cero y que además, por un lado, tenemos que bajar gastos, pero por otro lado suben los intereses de nuestra deuda, ¿cómo llegás a eso? Sin estar digamos, en el Titanic, digamos. Bueno, el déficit cero es tramposo si uno lo compra así directamente porque es déficit primario. Es déficit sin contar los intereses. Yo no coincido con el primario, pero bueno, pongamos déficit cero primario. Primario. Pero el secundario te sigue creciendo. Y la idea es que a partir del año 2021 empiece a haber superávit primario, pero la proyección que el propio FMI admite hasta el año 2023 es como máximo 1,4 del Producto Bruto, que no alcanza a compensar los pagos de intereses. O sea, seguiremos en el Titanic, exactamente, con déficit, y lamentablemente, nos guste o no, la carga de intereses de la deuda actual va a estar complementada con la de nueva deuda que creo habrá que tomar, si no el año que viene, el próximo. Claro, porque adelantamos la deuda con el Fondo Monetario. Exactamente, y va a ser inevitable la colocación de nueva deuda en el mercado interno y en el externo. Yo no descarto alguna renegociación con el FMI, pero eso dependerá también de quién gane las elecciones el año que viene. Como planteó Massa. Y como la que están planteando varios más, que no lo dicen públicamente. El problema es, si la economía no crece lo suficiente y no se reduce la brecha fiscal, la única manera de evitar un fuerte aumento de la pobreza, de la miseria y más tensión política es a través de captar fondos vía endeudamiento. Por eso ahora la alarma que algunos han experimentado entre ayer y anteayer con el triunfo de Bolsonaro, porque al igual que Trump, su equipo económico está dispuesto a cumplir lo que ha prometido y para ellos Mercosur no es prioridad, para ellos la prioridad es tratados de libre comercio con múltiples países como lo ha hecho Chile en los últimos 15, 20 años. Sí, un poco era lo que estábamos hablando. Los argentinos queremos ser toda la Argentina y a la Argentina le va mal, mientras a todos nuestros vecinos le va brillante, aún los que va mal. Bueno, esa es parte del problema, es decir, no reconocer que la realidad externa está cambiando. Hay mucha gente hoy que todavía de buena fe está creyendo que el mundo es casi la globalización libre mercadista de los años 90. Estamos en un mundo proteccionista, bilateralista, con grandes potencias como Estados Unidos que entienden al comercio exterior no como un instrumento de crecimiento, sino como algo subordinado a prioridades de seguridad nacional y de preservación de empleo. Punto. Y como última pregunta, ¿vos qué pensás? Yo pienso así, pero ¿vos qué pensás con respecto a que en el año que se entregue el gobierno, el 2019, vamos a tener índices peores que en el 2015? La verdad, mejora... ¿O iguales? En serio, en términos de inflación, desempleo, pobreza, con suerte hacia fines del segundo trimestre del año que viene tendríamos alguna esperanza. Ahora, todo dependerá también de cómo sea el paso a paso. A principios de este año esperaba todo el mundo que la economía va a crecer 2%. Hoy el consenso es que la economía se va a destruir un 2,5 o 3% por una crisis que, como bien decías, el año pasado muchos sospechábamos que esto podía terminar en un escenario de desfinanciamiento. Lo que sorprendió fue la administración de la crisis, la reacción. Nadie, ni el más pesimista, podía haber pensado que se iban a evaporar 30.000 millones de dólares en 4 meses y que se iba a manejar la intervención en el mercado, el trading del Banco Central de la manera que lo ha hecho. Bueno, ya está, el desastre ya está hecho. Gracias, Héctor, por haber venido a Economía Ahora, por todo lo que ustedes hacen con respecto a esta miseria que esperemos que no crezca más, pero que de acuerdo a la medición que ustedes tienen en el índice va a crecer.
Ya está creciendo. Ya con el salto de inflación de este trimestre está creciendo también. Gracias por haber venido y por favor, bueno, buenas tardes. como siempre contamos con ustedes para que nos asesoren. Gracias por invitarnos. Hacemos una pequeña pausa y sorpresa, está el doctor Peña. Bueno, yo en la apertura dije que el doctor Peña no iba a estar porque estaba en cama. Mentira. Estamos con el doctor Peña, me engañó hasta a mí y yo los engañé a ustedes. En cana. Gracias. En cana. Ah, en cana estaba. Estaría el juicio oral de Lázaro. Bueno, doctor Peña, aclárenos un poco porque yo estoy bastante obnubilado con el tema de que primero hubo un fomento para la pyme, con reducciones impositivas, con bienes personales que además premiaban a los cumplidores y se iba a anular, con ganancias que teóricamente iba a bajar para el salario y que no iba a existir. Me mintieron todo en Cambiemos. Bueno, en Cambiemos, o por lo menos en la media sanción, que va a tener que ser, que ya se sabe, porque ya están consensuados cambios entre los dos sectores, oficialismo y oposición. Bienes personales la separaron del presupuesto para que no estuviera dependiendo de... Claro, como ley aparte. corre por cuerdas separadas. Exactamente. Claro, que no tenga que ser una modificación presupuestaria. No, iba a trazar el presupuesto. Sí, claro, sí. Entonces de esa manera claro, la separaron claro. Y bienes personales tenemos tiempo para arreglarlo. Claro. Bueno, lamentablemente esto ocurre cuando tenemos un Congreso que al dictar esta famosa ley de madres, lamentablemente se cuenta con unas cámaras, sobre todo la de diputados, donde ocurre lo de siempre. En la elección uno va de mascarón de pro y atrás viene una serie de gente que no ha estudiado, que no conoce y que tampoco va a estudiar, es lo peor. No. Las elecciones, aparte de eso, y viene el caso de todo lo incumplido que se había prometido, las elecciones, sean de medio término o sean electorales, tienen solamente un fundamento: mantener el poder o la ilusión del helicóptero. Claro. Sí, lamentablemente claro. Es así. Pero la sociedad se va cansando. Se va cansando. Aparte, las promesas, todas esas tan ilusorias para todos los grupos, al fin y al cabo, uno se da cuenta que son absolutamente regresivas. Y en algunos casos, la regresión tiende a resultados casi hilarantes. Porque en bienes personales, está bien, hemos subido, a 2 millones, hasta 2 millones está exento. Y son 48, 50 mil pesos. Por eso. 48, 50 mil pesos. Están pidiendo más. Ese es un lote, claro. un lote en el conurbano, vale eso. O sea que evidentemente una propiedad. Y justamente en el momento que van a realizar los revalúos inmobiliarios. Tuvieron tiempo para hacerlo, Ahora, es que no se hace un relevamiento catastral. Se aplica una tecla y sí. ¿Por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por tanto, ya está. Dale por 2, dale por 3, total, nosotros no lo pagamos. Segundo, existe... Sí, quieren la oposición en este momento, y no hablo de la oposición K, sino una oposición pensante, quieren, por ejemplo, eximir al que tiene una sola propiedad, de acuerdo a un valor determinado, pero que no sea inferior a $100.000. Porque si no, claro... Eso creo que ya está aclarado. Un fitito del 80 tengo que pagar, hoy lo han decidido. Viene a la riqueza. El impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza. Hoy lo han decidido. Hoy creo que está decidido eso, pero en los 2 millones. Después hay una cuestión. Esto sale del texto oficial. De 2 millones a 5 millones pasa la alícuota del 0,25. De 5 millones a 2 millones a 5 millones. De 5 millones a 10 millones, el 0,50. Y cuando se superan los 18 millones, el 0,75. Y tiene 12 millones, 13, 14, ¿qué hace? No, se tragaron un escalón.
Se tragaron la escalera. No, hay una desprolijidad tremenda. Y segundo, parte de la desprolijidad es que se puede esperar de un circo, un espectáculo circense, que, digamos, la Feria de la Salada es un ejemplo comparado con el mercadillo del trueque que se hace en el Congreso. Y sí. Con una diferencia, que en la Salada uno sabe lo que paga y sabe lo que recibe, la calidad que recibe. En cambio, el representante del pueblo vende su voto y no sabe qué va a recibir. Sí, lo saben los gobernadores y los jefes de los bancada. De bancada. Nadie más, nadie sabe. Por eso, esto es una sorpresa, que después de barajusta completamente, porque en algunos ítems sí se ha, digamos, agravado algo, pero se va a compensar con los subsidios a los efectos del tránsito, el transporte. Luego, sí, nada se ha dicho del impuesto al cheque. No. Nada. ¿Pero cómo vas a decir eso? Que es la plata constante y sonante diaria. Claro, diaria. Por favor. Y, luego, y ni lo necesitas controlar. Y luego el último, respecto, digamos, de bienes personales al campo, que yo no estoy con la parte teórica del campo, estoy con la cuestión contante y sonante. No hay una doble imposición, porque todo el que paga bienes personales es porque tiene en este momento más de un inmueble habitación, que estaría exento, sino que puede tener, pero también paga bienes personales y paga impuesto inmobiliario. Sí, señor. Así que o sea, no sería en este momento una coronita. También otra cosa más, comienzan a haber las retenciones para todos los demás cultivos que estaban exentos. Subimos. Subimos. O sea, hay lo que dijimos que iba a ser un impuesto, que iba a bajar la presión tributaria. Todo el mundo lo dijo, del presidente. El presupuesto nos plantea que va a subir la presión tributaria. No, sube la presión tributaria y ya estábamos en un punto límite. Sí, sí. Entonces en este momento va a estar limitado. Y esta última pregunta con el doctor que me precedió, sí, vamos a ver, segundo trimestre, tercer trimestre, ojo, todo el mundo tiene la esperanza, entonces no tiene el coraje de decir en 2 años vamos a estar bien. No, lamentablemente. No. Y como si fuera poco, está bien. El primario, con este exceso de presión tributaria, lo van a poder superar. Pero la deuda, ¿cómo la pagamos? Y hay que pagar en 3 partes. Bueno, doctor, gracias. La verdad que son todas noticias malas y lo que pasó el otro día en el Congreso es peor. Adentro y afuera. No, circense. Por lo tanto, sí voy a felicitar al presidente del Colegio de Abogados que le ha iniciado una causa a los diputados que querían no sesionar. Está muy bueno. Y el de la foto. Alguien tiene que pagar. Y el de la foto es obsceno, el propio diputado Moró, que realmente debería renunciar en base a la vergüenza que significa lo que hizo. Para ustedes una semana más. Gracias por todo. Esperemos haber cumplido y que ustedes estén conformes con el programa. Y la semana que viene, como siempre, lo espero en mi living. Hasta la semana que viene.